Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La superficie del planeta Terra 9 crujía bajo las botas reforzadas de Marcos mientras se adentraba por la hendidura de un bosque desconocido, cubierto por una niebla rojiza que se levantaba hasta las rodillas. El sol de ese sistema no llegaba a atravesar las copas entrelazadas de los árboles escarlata, que vibraban levemente con cada corriente de viento cargada de esporas vivas. Llevaba horas caminando sin hallar señales de vida más allá de las plantas y los chirridos lejanos de criaturas nocturnas. El aire era denso, cargado de feromonas que confundían sus sentidos. Cada paso lo alejaba de la nave, cada segundo lo acercaba a lo que no comprendía. Giró la cabeza al escuchar un zumbido bajo, como una frecuencia grave que vibraba en sus costillas. Lo ignoró. Continuó. Hasta que algo se movió. Un susurro sordo cruzó su oído izquierdo. Algo acababa de pasar a menos de 1 metro de su cuello. Se lanzó al suelo por reflejo. Su rifle se activó con un pitido, pero antes de que pudiera incorporarse, una sombra se desplomó sobre él desde los árboles. La criatura que cayó era imponente. Más de 3 metros de altura. Piel de un gris profundo, moteada de placas iridiscentes. El rostro, femenino, pero brutal. Cabello oscuro trenzado hacia atrás, dientes afilados detrás de unos labios que no parecían hechos para besar, pero que tentaban sin intención. Sus piernas fuertes se cerraron sobre el cuerpo de Marcos como un cepo de acero orgánico. Su aliento cálido golpeó su mejilla. Olía a metal caliente, a tierra húmeda, y a algo primitivo. «Te moviste bien, humano». «Casi no te vi», dijo con voz grave y sibilante, como si las palabras le supieran a sangre fresca. Marcos tragó saliva. Apretó los puños, pero no intentó golpearla. Sabía que no serviría de nada. Su peso era aplastante, pero no insoportable. Su mirada lo recorría como un bisturí. Ella inclinó la cabeza, olfateándolo sin pudor. «¿Por qué estás solo?» «Recolectando datos de la zona. No estoy armado para combate. No quiero problemas». Ella inclinó una de sus largas uñas hacia su barbilla. El contacto fue leve, pero el filo estaba claro. La criatura lo examinaba con la misma curiosidad con la que un felino observa a un animal herido. «Tú, hueles distinto. No como los otros de tu especie que han intentado cazarme. No como los cobardes que disparan desde las sombras. Eres cálido. Vivo. ¿Eres una nativa de este planeta?», preguntó él, intentando distraerla mientras sus ojos buscaban rutas de escape. Ella no respondió. En cambio, bajó el rostro hasta rozar su cuello. Lo olfateó profundamente, presionando la nariz sobre su piel. Un escalofrío lo atravesó. Podía sentir su respiración. Su lengua tocó la clavícula, despacio, como una gota de lava que recorría un valle. «Tu olor activa mi instinto. Hacía ciclos que no olía a algo así. Y en mi especie, eso significa que debo tomarlo». «¿Tomarlo?». Ella sonrió. Era una sonrisa peligrosa. «Marcarlo. Probarlo. Poseerlo. No como presa. Como pareja». Los ojos de Marcos se abrieron con un terror nuevo. Esto no era una captura para devorarlo. Era algo más. Algo casi ceremonial. Un rito que él no comprendía. Intentó moverse. Ella lo dejó. Pero no por debilidad. Se puso en pie con la elegancia de una bestia depredadora. Se alzó sobre él, poderosa y majestuosa. Su cuerpo, cubierto por una armadura de cuero vivo, dejaba poco a la imaginación. Cada músculo, cada curva, hablaba de batalla, pero también de deseo reprimido. «No huyas, humano. Sería una caza corta. Y me gusta más cuando cooperan». «¿Qué eres tú?». Ella ladeó la cabeza, como si la pregunta le divirtiera. «Soy Arca, cazadora de la caza alta. He derrotado a 13 pretendientes de mi especie. Ninguno me hizo temblar. Tú sí. Y eso, me enfurece». Se dio la vuelta. Caminó 3 pasos entre los árboles, luego se detuvo sin voltear. «Ven conmigo. No te haré daño, aún. Pero si no vienes, te encontraré. Y cuando lo haga, no podré contener lo que el olor de tu cuerpo despierta en mí». Y desapareció entre la niebla. Marcos se quedó de rodillas, el corazón martillando en su pecho. El suelo aún olía a ella. A salvajismo. A amenaza. A algo prohibido. Y, en lo más profundo de sí mismo, a una atracción que no entendía, pero que lo arrastraba como un abismo abierto. La cueva donde Arca lo llevó estaba viva.
El musgo que cubría las paredes emitía un leve pulso luminoso, verde pálido, como si respirara. Las raíces colgaban del techo, vibrando suavemente con cada movimiento del aire, y los cristales del suelo despedían un calor constante, casi agradable. Marcos aún no entendía si se trataba de un lugar natural o de un nido cuidadosamente elegido por ella. Lo que sí sabía era que no tenía escapatoria. Sus muñecas estaban envueltas en una especie de liana semitransparente que no apretaba con violencia, pero respondía cada vez que él intentaba forzarlas. Se contraía, como si entendiera, como si disfrutara su debilidad. Arca se sentó frente a él con las piernas cruzadas. El brillo del biolumen marcaba cada línea de su torso, dejando a la vista músculos definidos y una piel perlada que parecía emitir un leve vapor. La observaba en silencio, estudiando sus movimientos. Ella no hablaba. Solo lo miraba, como si esperara algo de él. Finalmente, Marcos rompió el silencio. ¿Qué se supone que es esto? Ella lo miró con lentitud, alzando la cabeza como si evaluara si merecía una respuesta. Una espera. ¿Esclavitud? ¿Cautiverio? ¿Experimento? ¿Estás esperando que me quiebre? Estoy esperando que tu cuerpo deje de luchar contra el deseo que tu mente teme aceptar. Marcos tragó saliva. La frase lo golpeó más fuerte que cualquier amenaza. Ella no lo estaba torturando. No estaba intentando destruirlo. Estaba probando sus límites, observándolo, provocando un incendio bajo su piel con cada gesto, cada palabra susurrada con esa voz áspera y profunda que calaba más que una cuchilla. Mi mente no teme nada, dijo él, con voz baja, pero firme. Ella sonrió y se inclinó hacia él, apoyando una de sus manos gigantescas a cada lado de su cabeza, sin tocarlo, encerrándolo entre sus brazos. Entonces dime, ¿por qué tu corazón late como si estuvieras a punto de saltar al vacío? El aliento de Arca era tibio. Tenía un perfume mineral mezclado con algo dulce, salvaje, carnal. Bajó el rostro lentamente, olfateando la línea de su mandíbula. Su lengua rozó la piel detrás de su oreja, lenta, húmeda, sin prisa. Un suspiro se escapó de los labios de Marcos, y ella lo notó. No me importa lo que piensas. Me importas tú. Lo que provocas en mí es lo que nunca quise sentir. Me debilita, pero también me hace poderosa. No entiendo qué significa eso para ti. Significa que si no tomas una decisión, lo haré yo. Se separó de golpe y dio media vuelta, su espalda ancha como una pared viviente. Tomó un recipiente tallado en piedra y vertió un líquido espeso, oscuro, que despedía vapor. Lo dejó frente a él, al alcance de su boca, sin liberar sus manos. Bebe. No te matará. Al contrario, abrirá tus sentidos. Marcos dudó. El olor era fuerte, metálico, pero también tenía un fondo cálido, como si conociera ese sabor desde antes de nacer. Se inclinó, bebió. La textura era espesa, y al tocar su lengua, sintió como su garganta se abría, sus músculos se relajaban, y su visión se hacía más nítida. El aire lo acariciaba como una brisa seductora. Ella se volvió y se agachó frente a él. Lo observaba con un deseo contenido que ya no podía disimular. Pero había algo más. No era puro instinto. Era decisión. Mis especies anidan de por vida. No buscamos juegos ni carne momentánea. Si te marco, será para siempre. ¿Y si yo no quiero? Entonces me iré. No sin dolor. Pero sin arrastrarte. Marcos la miró. Por primera vez no vio a la cazadora, a la bestia. Vio a una mujer gigante que hablaba de algo más que deseo físico. Había soledad en sus ojos. Hambre, sí, pero también necesidad. No solo de cuerpo, sino de presencia. Ella le aflojó las ataduras sin decir palabra. Las lianas se retiraron como serpientes satisfechas. Marcos se incorporó despacio, frotándose las muñecas. No intentó escapar. ¿Por qué yo? Arca bajó la mirada. Porque cuando me miraste, no tuviste miedo. Ni deseo inmediato. Me miraste como a un ser. Como si tuviera un nombre antes de mis garras. Él se acercó, indeciso. Ella no se movió. El silencio entre ellos era eléctrico. Entonces, sin pensarlo demasiado, Marcos levantó una mano y la posó sobre el pecho de ella, justo donde latía su corazón. Fuerte. Acelerado. Ella soltó un suspiro, cerró los ojos. Y por primera vez, tembló. ¿Cómo dices que se llama este ritual, cuando un humano y una cazadora se conectan? No tiene un nombre. Porque no se supone que deba ocurrir.
Entonces será la primera vez. Ella sonrió. Un ronroneo se escapó de su garganta. El fuego entre ambos no se apagó esa noche. Solo empezó a consumirlos lentamente, como brasas que no querían extinguirse. Y mientras dormían, por primera vez juntos, la noche fuera de la cueva parecía menos peligrosa. Pero no por mucho tiempo. La calma dentro del nido fue efímera. Marcos despertó cubierto por una fina capa de sudor. El calor del musgo brillante se había intensificado, como si la cueva entera hubiera comenzado a reaccionar a la presencia conjunta de ambos. A su lado, Arca dormía de costado, abrazándolo como si temiera perderlo. Su brazo pesado, cálido, reposaba sobre su pecho desnudo. Su pierna, cruzada por encima de las suyas, lo mantenía anclado a ella como un anzuelo de carne y deseo. La noche anterior había sido intensa. No un acto impulsivo, sino una especie de entrega silenciosa, donde no hubo palabras, solo respiraciones entrecortadas, pieles mezcladas, y un lenguaje primitivo que hablaba desde la médula. Pero algo no estaba bien. Un pitido agudo, persistente, le vibraba en el hueso del cráneo. El implante subcutáneo de emergencia se había activado. Eso significaba solo una cosa: su equipo había detectado su desaparición y había enviado una señal de rastreo. Y eso significaba que estaban en camino. Intentó moverse con cuidado. La pierna de Arca se aferró más fuerte. Su instinto aún dormido reaccionaba al movimiento como si él fuese presa que intentaba huir. Tranquila, susurró, solo voy a ver algo. Ella abrió los ojos de golpe. El ámbar de su mirada estaba encendido. Sus pupilas dilatadas captaban cada cambio de temperatura en el aire. En silencio, lo observó. ¿Qué pasa?, preguntó, sin soltarlo. Mi implante activó una alerta. Vienen por mí. Ella frunció el ceño. Se incorporó con elegancia, completamente desnuda, sin mostrar pudor. Su cuerpo parecía más grande en la penumbra, más fuerte, más letal. Tomó su lanza ceremonial de la entrada y volvió a mirarlo. ¿Vas a dejar que te lleven? No puedo quedarme. No sin que me declaren traidor. No sin poner en riesgo todo lo que somos. ¿Y qué somos? La pregunta fue una lanza directa al pecho. Él no supo responder. No aún. Arca, si me atrapan contigo, te tratarán como una amenaza. No entienden esto. No entenderán que no eres una enemiga. Ella dio un paso hacia él. La punta de su lanza tocó el suelo. Un crujido eléctrico brotó del arma. ¿Entonces te vas? Marcos se acercó. Puso la mano sobre su vientre plano, justo donde había dormido su cabeza horas antes. No. Pero tampoco puedo quedarme escondido. Tengo que hablar con ellos. Detenerlos. Convencerlos. ¿Convencerlos? Ella se rió, grave, ronca, amarga. Ellos no hablan. Disparan. Marcos tragó saliva. Sus recuerdos de misiones anteriores confirmaban lo que ella decía. Su mundo era todo menos diplomático cuando creía que uno de los suyos había sido capturado. No enviarían ayuda. Enviarían fuego. Una idea desesperada comenzó a formarse en su mente. Si podía llegar al borde del bosque antes que los sensores lo localizaran, tal vez pudiera desactivar la alerta. Arca percibió su plan antes de que él dijera una palabra. No te irás solo. No puedes ir conmigo. Si te ven. Si te ven a ti, herido, indefenso, te matarán igual. No entienden nada más que dominio. Yo soy tu única defensa real, humano. Te guste o no, ahora soy tu protectora. Y tú eres mi compañero. La última palabra le salió más suave, casi vulnerable. Él no discutió más. Aceptó su presencia como quien acepta una tormenta que no puede detener, pero que necesita para limpiar el camino. Salieron juntos. El bosque había cambiado. La niebla roja era más espesa. Las hojas vibraban con una energía sutil que indicaba proximidad de tecnología externa. Drones de rastreo. Barridos térmicos. Armas automáticas listas para disparar. Cuando llegaron a un claro cubierto de raíces brillantes, una figura descendió desde el cielo. El zumbido del propulsor gravitacional era inconfundible. Un exotraje humano aterrizó con fuerza, levantando tierra y hojas. Unidad de reconocimiento 4. Objetivo localizado. Estado, inconsciente. Prioridad, extracción inmediata. Espera, gritó Marcos, saliendo del follaje con los brazos alzados. Estoy bien. Desactiva el protocolo. No estoy capturado. Repito,
no estoy capturado. El exotraje se giró hacia él. El visor relucía como una calavera de vidrio. ¿Contacto hostil en la zona? Antes de que Marcos pudiera responder, Arca emergió del bosque detrás de él. Las alarmas del traje se activaron al instante. Entidad hostil detectada. La voz se volvió aguda. Permiso para neutralizar amenaza. El cañón se alzó. Arca no esperó. Rugió. El rugido no fue un sonido. Fue un terremoto. Un aullido ancestral que rompió ramas, sacudió el suelo y desvió el disparo del exotraje en el último segundo. La criatura de 3 metros se lanzó hacia el enemigo con una rapidez imposible. El choque fue brutal. Lanzas contra metal. Uñas contra acero. Garras contra pistones. Marcos gritó su nombre. El sonido se perdió entre la furia. Ella derribó el traje con un giro poderoso. Su pierna impactó en la articulación de la rodilla del exotraje y lo hizo caer de lado. El visor se resquebrajó. Una mano humana salió, ensangrentada, intentando detenerla. Ella levantó la lanza, lista para atravesarlo. «No», gritó Marcos, interponiéndose. «Detente. Lo lograste. No tienes que matarlo». Arca respiraba agitada. Su pecho subía y bajaba con violencia. Su mirada estaba nublada por el frenesí. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de él, se detuvo. Soltó la lanza. Dio un paso atrás. El rugido en su pecho se desvaneció. Marcos se volvió hacia el herido. «No dirás una palabra sobre ella. O juraré que tú disparaste primero. ¿Me entiendes?» El soldado asintió entre dientes, tosiendo sangre. Marcos se volvió hacia ella. «¿Estás bien?» Arca no respondió de inmediato. Luego murmuró, como si fuera una confesión que doliera decir. «Estaba lista para morir si tú me pedías que me detuviera». Y eso, lo cambió todo. La lluvia comenzó a caer con una furia repentina, gruesa y espesa como el aceite que cubría los motores de las viejas naves. Las gotas golpeaban el dosel de hojas como si el planeta mismo estuviera enfadado. El aire olía a ozono y tierra húmeda, cargado de electricidad salvaje. El cuerpo de Marcos aún temblaba, no por el frío, sino por el filo con el que la muerte le había rozado la piel. Arca lo había salvado. De su propia especie. De un protocolo militar. De sí mismo. No habían regresado al nido. Ella lo condujo a otro lugar, más profundo en el bosque, entre las raíces que formaban puentes naturales sobre un abismo cubierto de néctar azul. El sonido de la lluvia era más suave allí. Un murmullo constante. Como si el planeta los acunara a propósito. La cueva nueva no tenía techo de roca. Era viva. Como un organismo que respiraba muy lento. Las paredes se abrían al tacto. Las plantas brillaban en tonos lilas y cian. El suelo era mullido, tibio, perfecto para una criatura que necesitaba un lugar donde dejarse caer sin miedo. Arca se quitó el peto de su armadura sin decir una palabra. Lo dejó caer con un golpe sordo sobre la piedra. Luego se sentó frente a él, desnuda, dejando que la lluvia escurriera por su piel y bajara por las curvas de su cuerpo como si ese fuera su idioma natural. Marcos no podía dejar de mirarla. Y ella lo sabía. «Este planeta no es para los tuyos», dijo ella, sin apartar la vista de sus ojos. «No saben sentirlo. No saben respetarlo. Lo quieren controlar, como todo lo demás». Él se arrodilló junto a ella. Su ropa aún estaba húmeda, pegada al cuerpo. Sus músculos dolían. Tenía un corte en el hombro por la caída, pero no dijo nada. No quería romper el momento con quejas. «Tampoco saben lo que significa compartir territorio con alguien como tú», susurró él. «¿Y tú sí?» «Lo estoy aprendiendo». Ella extendió una mano. Sus dedos eran largos, con uñas gruesas, oscuras, que podrían desgarrar un cuello sin esfuerzo. Pero cuando tocaron el rostro de Marcos, fueron suaves. Como plumas. Lo acarició como si fuera algo frágil, algo valioso, algo que no podía permitirse romper. «Cuando eras niño, ¿cómo era el cielo de tu planeta?» La pregunta lo tomó por sorpresa. La voz de ella había bajado. Sonaba como un susurro justo antes del sueño. Azul. Inmenso. A veces sin nubes por días. Otras, con tormentas que lo cubrían todo y nos dejaban sin luz. Me gustaban esos días. Me sentía a salvo en la oscuridad. El mío era violeta, dijo ella. Un océano sin fin. Y cuando los relámpagos cruzaban la atmósfera, se formaban redes doradas en el cielo. Como si el mundo nos hablara en un idioma secreto.
Él se acercó más. Tal vez lo hacía. Ella apoyó la frente contra la suya. Sus respiraciones se entrelazaron. Él podía sentir el calor de su pecho, el ritmo lento de su corazón, el temblor contenido de su piel, como si todo su cuerpo luchara por no lanzarse sobre él, por no romperlo, por no devorarlo. Arca, si seguimos con esto, ya no habrá vuelta atrás. ¿Quieres volver atrás? No lo sé. Tu cuerpo sí lo sabe. Y ella lo besó. No fue un beso humano. No fue suave ni torpe. Fue salvaje, húmedo, profundo. Su boca atrapó la suya como una trampa caliente. Su lengua sabía a metal y miel, a fuego de batalla y ternura, a un mundo entero que no se rendía. Marcos respondió. Sus dedos se enterraron en los costados de ella. Su cuerpo se pegó al suyo. Las manos de Arca lo levantaron con facilidad, como si fuera una hoja mojada. Lo llevó contra una de las paredes vivas de la cueva y lo sostuvo allí, sin esfuerzo, besándolo como si no existiera el tiempo. El mundo se desdibujó. Solo existía el aliento de ella, el pulso de la cueva, el latido dentro de su pecho que marcaba el ritmo de algo que estaban haciendo. Algo que no era simple deseo. Era un anhelo profundo, como si sus almas reconocieran algo que sus cuerpos apenas comenzaban a entender. Después, cuando el frenesí se transformó en quietud, y ambos yacían entrelazados sobre la piedra tibia, Marcos apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. ¿Esto es anidar?, preguntó en voz baja. Ella lo miró de reojo, con una sonrisa peligrosa pero dulce. No. Esto es elegir. Anidar es lo que viene después. Y solo lo hago con quienes me atraviesan la piel, no con los que solo me la acarician. Él no respondió. Solo la abrazó más fuerte. Y afuera, la tormenta comenzaba a calmarse. El rugido del cielo fue la advertencia. No era un trueno natural, no era parte de la tormenta que había pasado. Era el retumbar artificial de una nave de asalto cortando la atmósfera. Marcos lo reconoció al instante. No era un vehículo de rescate, ni de reconocimiento. Era una unidad de limpieza. La Federación no perdonaba desobediencias. Ni siquiera cuando eran por amor. Arca ya estaba de pie, su piel aún húmeda por el contacto íntimo, pero su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Había olido el metal en el aire. Había sentido el temblor de los árboles antes de que él oyera nada. Su lanza reposaba en su espalda, sus garras flexionadas, su mirada enrojecida por una furia protectora. Marcos se vistió rápido. Tomó lo poco que quedaba de su equipo y activó la pantalla de emergencia. Las señales eran claras. Había sido declarado en riesgo de contaminación genética hostil. Eso no era una categoría médica. Era una sentencia. No vienen por mí, dijo él. Vienen para borrarlo todo. Ella no lo miró. Estaba en silencio, con los ojos cerrados, oliendo el aire, los movimientos, las rutas de ataque. Su instinto era más rápido que cualquier sensor humano. Y en ese instante, él entendió que si no hacía algo, ella moriría defendiéndolo. No tienen que encontrarte. Puedo entregarme. Decir que fui confundido. Que escapé. Que. Calla. Su voz cortó el aire como una hoja. ¿Crees que ahora puedes regresar con los tuyos y todo se borrará? ¿Que solo con palabras bastará para romper lo que hicimos anoche? Quiero evitar la guerra, dijo él. Tú ya estás en ella, replicó Arca. Estás en mi nido. En mi piel. Dentro de mí. El primer disparo láser atravesó la entrada de la cueva. Una explosión sacudió el refugio. Marcos fue lanzado contra una pared viva que absorbió el impacto como un colchón orgánico. Arca se movió como un relámpago. Su lanza atravesó el primer dron antes de que pudiera desplegar su escudo. Lo partió en dos. Chispas y vísceras mecánicas volaron sobre el suelo. Marcos se arrastró hacia un panel de control que había improvisado con partes de su equipo. Si lograba emitir una señal de inhibición, tal vez podía apagar los sistemas automáticos. Tal vez podía convencer a uno de los operadores de que no abrieran fuego total. Pero cuando vio la segunda oleada, supo que era inútil. 4 exotrajes descendieron. Cada uno con una torreta dorsal y armamento de largo alcance. No eran soldados normales. Eran unidades especiales, eliminación rápida. Antiélite. Arca se lanzó sin esperar. Un salto. Una garra abierta. Un rugido que partió el aire. El primero no tuvo tiempo de reaccionar. Su cuello fue atravesado. El segundo disparó. Una ráfaga de plasma impactó el flanco de Arca,
quemando parte de su costado. Ella gritó, pero no cayó. Giró su lanza, la incrustó en el pecho del atacante y lo empujó contra un árbol que estalló en llamas verdes. Marcos disparó con lo que tenía. Nada penetraba las corazas. Solo Arca era efectiva. Solo ella podía resistir el embate. Pero el tercero no apuntó a ella. Apuntó a él. Marcos vio el destello blanco. Sintió como el tiempo se detenía. Y luego el cuerpo de Arca, ensangrentado, se interponía entre él y la muerte. El disparo le atravesó el hombro. Ella gritó. Su sangre negra le cubrió la cara. La vio caer de rodillas. La furia en su mirada no desapareció, pero su cuerpo comenzó a ceder. No pensó. Solo actuó. Tomó la lanza caída y se lanzó hacia el atacante. Nunca había sostenido un arma como esa. Pero la había visto en sus manos. Había aprendido de sus movimientos. Gritó como ella gritaba. Corrió como ella corría. Y hundió la lanza en el cuello del exotraje con un alarido de puro instinto. La máquina cayó. Marcos jadeó, temblando. La lanza temblaba en sus manos. La sangre le hervía. Se volvió hacia ella. Arca estaba en el suelo, con una rodilla sobre el musgo, respirando con dificultad. No, te acerques, dijo con la voz rasgada. Tienen más, están viniendo, por mí, no por ti. Marcos la ignoró. Corrió hacia ella. La rodeó con los brazos. Apretó su herida con la tela de su uniforme. Su corazón golpeaba tan fuerte que le dolía. No vas a morir. No te lo permito. No después de lo que me hiciste sentir. ¿Y qué fue eso? Él la miró a los ojos. Pertenencia. Ella rió, apenas, entre jadeos. Entonces, quédate. Hasta el final. Los sensores volvieron a sonar. Más tropas. Más armas. Más muerte. Pero él no se movió. Se quedó con ella, cuerpo con cuerpo, sangre con sangre. Y cuando los árboles comenzaron a rugir con los motores de las naves, cuando el último minuto de paz se extinguía, el planeta, de algún modo, pareció alzarse con ellos. La tierra temblaba bajo sus pies. El zumbido de las naves de asalto cortaba el cielo como cuchillas. Las copas de los árboles ardían. Las criaturas del bosque huían en estampida. Y en medio del caos, Marcos no se movía. Sus brazos seguían alrededor del cuerpo herido de Arca. Su pecho manchado por su sangre. Su mirada encendida por una certeza, no dejaría que ella muriera. Un enjambre de drones descendió en formación de ataque. 5 soldados en exotrajes blindados emergieron por entre los árboles, armas listas, apuntando al centro de calor más intenso. Ellos. La pareja imposible. El oficial al frente levantó la mano. Humano, identifícate. Baja el arma. Aléjate de la criatura. Marcos no respondió. Su cuerpo cubría el de Arca. La lanza aún brillaba en su mano, sujeta con una fuerza que ya no venía del miedo. Era determinación. Furia. Amor. El visor del comandante brilló. Reconocimiento facial. Confirmación. Marcos Varela. Biotecnólogo de enlace. Oficial de exploración. Clasificación prioritaria. Estás violando protocolo. No interfieras. El sujeto no es compatible con el entorno diplomático. Está catalogado como peligro biológico tipo 7. Su extinción ha sido autorizada por el Consejo Estelar. No es un sujeto. Tiene nombre, gritó Marcos. Es más que ustedes. Más que yo. Es parte de este planeta. Y si van a matarla, tendrán que pasar sobre mí. El oficial hizo un gesto hacia su escuadrón. Arca, a su lado, respiraba con dificultad. La herida en su hombro seguía sangrando. Pero sus ojos estaban abiertos. No había rendición en ellos. Ni dolor. Solo una furia creciente que latía con el ritmo de su corazón. Marcos. No hables, le susurró, presionando su frente contra la de ella. Esta vez, yo lucharé por ti. El aire vibró. Un pulso de luz azul surgió desde lo profundo del bosque. Una figura gigantesca emergió de la niebla, otro cazador. Más viejo. Más alto. Con un rostro cubierto por una máscara ritual. Detrás de él, una docena de miembros de la Casa Alta. Guerreros y guerreras de cuerpos imponentes, portando lanzas vivas, armaduras orgánicas que latían con energía. Arca murmuró. Mi clan. El viejo cazador se acercó con pasos pesados. Se detuvo frente a los soldados humanos. El silencio cayó.
No dijo una palabra. Solo alzó la mano y la cerró en un puño. Los árboles respondieron. Raíces vivas salieron disparadas del suelo, enrollándose en las piernas de los soldados. Drones fueron atrapados por ramas que se movían como serpientes. Las armas se apagaron. Las armaduras comenzaron a fallar. El comandante gritó órdenes. Nada funcionaba. El planeta entero parecía estar contra ellos. Marco se incorporó, ayudando a Arca a ponerse en pie. Sus piernas temblaban, pero su mirada era fuego puro. El viejo se inclinó ante ella. Luego la miró a los ojos y habló por primera vez. Has elegido un compañero fuera de nuestra sangre. Un gesto condenado, si no fuera porque los árboles te han reconocido. Y porque él te eligió primero. Marco se quedó sin palabras. Él, dijo el anciano, le dio su aliento a la tierra. Le ofreció su cuerpo al filo. Y se negó a volver al lugar donde ya no le pertenecen. Eso hace a un verdadero cazador. No importa la especie. Los soldados humanos fueron desarmados y escoltados fuera del bosque sin violencia. Su nave fue obligada a abandonar la atmósfera. Las raíces cerraron los caminos. Terran 9 se selló a las incursiones humanas durante los siguientes años. El conflicto terminó sin una sola palabra más. Porque ya todo había sido dicho. Pasaron lunas. Muchas. Arca sanó. Marcos aprendió la lengua de los árboles. La forma de caminar sin dejar huellas. La manera de entender cuando la noche habla de peligro y cuando de vida nueva. Se convirtió en el primer humano aceptado por la Casa Alta. No por decreto, sino por honor. Vivían juntos en una llanura donde el cielo era violeta al amanecer. Rodeados por criaturas que ahora los reconocían como parte del todo. Había un estanque donde ella nadaba cada noche, su cuerpo brillando bajo la luz líquida de las lunas. Había una cabaña tallada dentro de una raíz gigante, donde le leía poemas antiguos que ella no entendía pero que la hacían reír. Y un día, mientras el sol cruzaba el centro del cielo, Arca le tomó la mano y la puso sobre su vientre. No dijo nada. No hizo falta. Marcos la abrazó en silencio. Y allí, entre el murmullo de las hojas, los suspiros del planeta y la promesa de una nueva vida latiendo dentro de ella, supo que no había salvado a una cazadora. Ella lo había salvado a él. Y por fin, anidaron. No como animales, sino como algo más fuerte que la guerra. Como dos mundos que se negaron a odiarse, y eligieron amarse. Para siempre.